El fútbol, un deporte que está lleno de muchas cosas. Pasión, emoción y, ¿por qué no?, misterio. Por eso el día de hoy quería hacer un vídeo hablando sobre el iceberg del fútbol, cosas curiosas y así referentes al deporte rey. Así que, si te gusta, no olvides dejar tu like y suscribirte. Sin nada más que decir, los dejo. Jugadores nacionalizados. Bueno, este es un fenómeno muy común en el fútbol. El nacionalizar jugadores para que jueguen con tu selección es bastante común. Jugadores como Jorginho, Aymeric Laporte o incluso casos sudamericanos como los de La Padula y Vendra Breton son bastante sonados. Jugadores que por alguna razón no son considerados en su país pero se nacionalizan en otro para poder jugar por esa selección nacional, aunque también hay jugadores que rechazan jugar por una selección porque no sienten mucho apego por esa y prefieren hacerlo por otra, aunque eso no sería nacionalizarse precisamente, pero eso, un fenómeno muy raro. El milagro de Estambul. Bueno, un 25 de mayo del 2005 se jugaba una edición de la final de la Champions League, Milán vs Liverpool. Esta tuvo un increíble partido ya que, el Milán logró encestar 3 goles al Liverpool de Rafa Benítez, pero lo más increíble llegaría luego de eso. El Liverpool en una de las finales más inolvidables logró encestarle otros 3 en tan solo 6 minutos. Esto llevó a un segundo tiempo bastante emocionante en la cual las paradas de Dudek hicieron que el Liverpool llevara a los penales al Milán, ganando Liverpool su quinta Copa de Europa con actuación meritoria de Dudek, el cual paró lanzamientos decisivos en la tanda de penaltis, un partido que quedará en la historia como la final de las finales de la Champions. La maldición del Benfica. Esto es algo complicado. El Benfica es un club enorme a nivel histórico y sin duda uno de los más importantes en Portugal, si no es que el más. Este sufrió una maldición por parte de Bela Goodman, su entrenador, el cual después de una discusión con los directivos del club dijo lo siguiente: sin mí, el Benfica tardará 100 años en volver a ser campeón de Europa, cosa que se cumplió. Hasta el día de hoy, a más de 54 años de creada esta maldición, el Benfica no logra ganar una final, y es más, han perdido 8 finales en todo ese tiempo, un número altísimo que sin duda refuerzan la maldición. Recuerdo escuchar rumores como que jugadores y directivos del club se acercaron al lecho de muerte de Goodman para pedir perdón por haberlo despedido y pidiendo que la maldición sea anulada, cosa que nunca se logró y bueno, en caso esta se cumpla al pie de la letra, todavía queda un montón de tiempo para que esta se rompa, un suceso inexplicable en el fútbol y que solo encuentra respuesta gracias a la maldición. Alemania vs Austria en España 82. Bueno, este es un partido que pasará para la historia no solo de los mundiales sino del fútbol en general. Lástima que no sea por algo bueno. Ese partido estuvo envuelta en una polémica increíble ya que ambas selecciones pactaron una no agresión para su conveniencia, y es que en el contexto, si Alemania le ganaba solo por un 1-0 a Austria, ambos países avanzarían y dejarían fuera a la selección de Argelia. Esto ocurrió y Argelia tuvo que despedirse de la cita mundialista por un vergonzoso arreglo. De todas maneras, por lo menos la FIFA tomó medidas y modificó el reglamento para que algo así no vuelva a suceder. De todas maneras, es no molesto sino triste que pasen estas cosas. El arreglar partidos desde un inicio es algo terrible para el ánimo deportivo y una total falta de respeto a los aficionados, más si se habla de 2 selecciones nacionales, un hecho lamentable. Amaños arbitrales. Bueno,
El fútbol es, como ya lo dije, el deporte más hermoso que puede existir, aunque como todo, tiene cosas malas. Los amaños arbitrales son uno de ellos, y es que como en todo, existen intereses, no solo de aficionados sino de grandes corporaciones o federaciones que desean dar un resultado o favorecer a un equipo, influyendo en el partido a través del juez dentro de este, el árbitro. Partidos lamentables como los de la clasificación de Corea a semis en el Mundial 2002 o el robo de Stamford Bridge o la falsa gran remontada del Barça al PSG ensucian el deporte. Es peor cuando por ejemplo los equipos beneficiados son alabados. Por ejemplo, en Corea se recuerda esa clasificación como el logro más grande de su historia futbolística, o en el caso del Barça sacando pecho por ganarle al Chelsea gracias a la ayuda arbitral, o de hablar de la remontada como un partido épico cuando fue un robo a mano armada. Si fuiste favorecido por X razón, considero que seas hincha o jugador, lo menos que puedes hacer es bajar la cabeza y comprender lo triste ese hecho, pero eso. Torneos que ya no existen. Bueno, en el fútbol, como todo deporte en su fase de competitividad, cuenta con algunos torneos, dividiéndolos entre selecciones nacionales y competiciones de clubes. Casos como el de la Copa América, la Champions o el Mundial son de los más representativos. De todas maneras existen torneos que a día de hoy ya no existen más que en la mente de los aficionados. Casos como el de la Copa Interamericana o la Intercontinental, que enfrentaba a los mejores equipos europeos versus los mejores equipos sudamericanos. Casos bastante tristes, aunque la mayoría de estos no fueron borradas en sí, sino reemplazadas por otros torneos como el Mundial de Clubes y así. De todas maneras, un fenómeno bastante triste para los aficionados. La mano de Dios. Bueno, este es fácilmente uno de los movimientos más legendarios del fútbol, como la chalaca o así, aunque de manera curiosa debería ser imposible realizarlo por el reglamento. Este fue un movimiento utilizado por Maradona en el partido de cuartos de final entre Inglaterra y la Argentina. Fue el movimiento que resultó en el gol definitivo para la victoria argentina en un partido tan legendario por todo el contexto que tuvo e incluso tiene a día de hoy. Pero eso, un movimiento legendario hecho por un jugador legendario en un partido legendario de una competición legendaria. Ronaldinho Soccer. Bueno, Ronaldinho Soccer fue un videojuego estrenado en 1996 por Konami, es más un meme por su intro, pero de todas maneras juegazo de la Nintendo 64 XE. Los 7 gatos de Racing. Esta es una de las tantas misteriosas maldiciones existentes en el fútbol. Esta vez tiene de por medio al Racing Club, un club histórico que en la Copa Intercontinental de 1967 salieron campeones. La leyenda narra que luego de eso algunos hinchas de Independiente, o sea, su máximo rival, fueron a la cancha de Racing y colocaron a 7 gatos muertos debajo de uno de los arcos. Se supone o dice que el cuidador de la cancha los dejó pasar por ser el también hincha del rojo. Luego de la gran temporada, Racing no volvió a ganar un torneo y eso solo se podía explicar con una maldición. Luego de eso y que el rumor se esparciera, en 1980 el entrenador Totó Lorenzo ordenó desenterrar a los 7 gatos, solo hallando a 6 de estos y siendo reemplazados por sapos. Luego de esto se consideró que eso empeoró la situación y decidieron luego de años, remover todo el terreno de la cancha para acabar con la maldición, saliendo campeones finalmente en 2001, 35 años después. El esperar 35 años se me hace conocido, pero eso. El boicot del Mundial 38. Esto se resume a que en la coordinación para la Copa del Mundo de 1938 se había acordado que un país americano recibiera la organización de este, cosa que no fue así ya que se eligió a Francia para ser la organizadora de esta, haciendo que las selecciones americanas lleven a cabo un complot en el cual no asistirían a esa Copa del Mundo. Es señal de represalia, algo curioso de la historia de los mundiales.
1-7. En el Mundial de Brasil 2014 se dieron partidos que pasaron a la historia sin duda, aunque creo que el partido más importante en ese Mundial no fue la final, sino la semifinal, en la cual se dio uno de los resultados más tristes y aplastantes de la historia del fútbol. 7-1 terminó ese partido de parte de Alemania a Brasil, un resultado humillante que definitivamente nunca será borrado de la historia, un día trágico y que no representa para nada lo que significa la selección brasileña, que pasó uno de los partidos más traumáticos de su historia, quizás comparándose con el Maracanazo, un recuerdo muy triste para todo brasileño. Serbia y Montenegro en el Mundial 2006. Bueno. En el Mundial de Alemania 2006 se dio un caso único en la historia, y es que antes del debut de la selección de Serbia y Montenegro el día 5 de junio de 2006 este país fue disuelto luego de la independencia de Montenegro. De todas maneras el Mundial lo jugó la selección de un país ya no existente y bueno, pasó sin mucha suerte a decir verdad, perdiendo todos los partidos de la fase de grupos y por lo tanto saliendo en primera ronda. De todas maneras un fenómeno que quedará en la historia. Boicot africano del Mundial 1966. Esta es otra historia rápida de boicot a un mundial, y es que en 1966 todo el continente africano intentó boicotear este mundial gracias a que no tenían ningún representante en este. De todas maneras el mundial se dio y todos sabemos cómo terminó. Solo diré, simplemente... Acá está el Pipa. Higuaín le pegó. Slip there from Medel, and Higuaín might be in here for Argentina. Gonzalo Higuaín! El escándalo de la Jabulani en el Mundial de Sudáfrica. Bueno, el Mundial de Sudáfrica 2010 será uno de los más recordados de la historia sin dudas, no solo por las canciones, jugadores, emociones o las sedes, sino también por el balón oficial de ese certamen, la Jabulanía, celebración en Zulu. Esta fue blanco de demasiadas críticas, y es que ese balón era hecho con un material, digámoslo, endeble. Muchos la calificaron como una pelota de playa, era algo así como esas pelotas baratas y que bota mucho. Precisamente por eso fue hecha con ese material, y gracias a esto se pudieron ver auténticos golazos desde distancias más lejanas, ya que este balón viajaba de una manera diferente, teniendo más velocidad y movimiento. Cuando pienso en esta, a mi mente solo se vienen flashbacks de Diego Forlán haciendo golazos con ese balón y el Waka Waka de fondo, pero eso. (2-8). Este en corto fue el resultado con el que el Barcelona se despidió de la Champions 19-20, un resultado humillante con el que el Barça quedara por el resto de su historia. Fue la suma de un club en caída libre contra uno en un estado estratosféricamente superior, una noche que nunca será olvidada por los hinchas azulgranas, que sumado a eso recibieron 2 tantos de Coutinho. De todas maneras se podría decir que no es una sorpresa, el Barça es un equipo que venía en una decadencia enorme, llegaban a una eliminación más luego de varias que tuvieron, y es que en realidad el Barça era eliminado siempre con goleadas o resultados increíbles. Era de esperar que en algún momento ocurra uno de estos resultados, pero eso. Dorsales raros.
Bueno, otro fenómeno más del fútbol, y es que en este deporte los dorsales tienen un significado siempre. El 9 lo usa casi siempre el delantero centro, los primeros números como 2,3 o 4 son generalmente para los defensas, el número 1 es para el arquero titular o quizás el suplente, incluso la hinchada tiene su número, la 12, pero en casos especiales algunos jugadores eligen dorsales curiosos, casos como el de Iván Zamorano, que solía usar el 9 como sería común usando el 18, aunque esto sería justificado por ya que la razón de elección de ese número sería la suma de ambas cifras, 1 más 8 es 9. Otro sería el caso del también delantero centro y capitán de Australia Tim Cahill, jugador que a pesar de ser delantero, utilizaba el dorsal número 4, algo que es repetido por el Tigre Falcao, el cual utiliza el número 3 en su actual club el Rayo Vallecano, casos raros pero que siempre tienen una explicación o quizás no y simplemente usan esos dorsales porque LOL. Bueno, esta fue supongo la primera parte del iceberg del fútbol, tipo un iceberg que esperaba bastante hacer desde hace mucho tiempo, pero no sé, espero que les haya gustado tanto ver este video como a mí hacerlo, así que no sé, tipo si te gustó bastante puedes dejar tu like y suscribirte al canal para seguir creciendo y volver a lo que en algún momento fuimos, pero eso, así que nada, los dejo.